dos temitas. El primero está relacionado con la resolución de la Junta Central Electoral que nosotros hemos criticado aquí durante muchos días. Ya a mi modo de ver, he dicho que la Junta Central Electoral actuó de forma desproporcionada, porque de conformidad con el 212 de la Constitución, papel de la Junta Central Electoral es organizar, dirigir y arbitrar los procesos electorales. No le está dado interpretar. La Junta no está para interpretar. Y la Junta es una entidad que se rige por el derecho administrativo y todos sabemos que en derecho administrativo se hace únicamente lo que la ley manda. O sea, no es lo que usted quiera, sino que usted tiene que ceñirse a lo que está ahí, porque está ahí. Y si por alguna razón usted va a interpretar, tiene que tomar en cuenta algunas cosas que son fundamentales, incluso desde la propia Constitución. Voy a decir dos elementos simplemente. Pero es bueno que recordemos, y los que nos escuchan son ya habitués en el programa, saben que yo dije que era imposible que la Junta dé una posición diferente a la que ya tomó, porque es desdecirse, y no es verdad que la Junta se va a desdecir sobre una decisión tomada. Es decir, que quedan otros escalones por ante los cuales tendrán que acudir para ver qué pasa. Y no se va a desdecir por algo que para mí es fundamental. El hoy presidente de la Junta Central Electoral, mi amigo Román Jaques, era el presidente del Tribunal Superior Electoral cuando se tomó la decisión que ellos toman como fundamento para esgrimir la negativa en el día de hoy. Pero violaron para mí algunos elementos, entre ellos el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad, que lo he dicho varias veces, establece que usted tiene que legislar tomando en cuenta que beneficia a quien tiene un derecho inculcado. En este caso, 26 partidos de los 37 le dijeron a la Junta, no estamos de acuerdo. Entonces la Junta tenía, si va a interpretar, que no le está dado interpretar, tenía que tomar en cuenta eso. Ese principio de favorabilidad constitucional. Pueden buscarlo, principio de favorabilidad constitucional, lo que implica que hay que tomar en cuenta a las personas que tienen derechos lesionados. En este caso, en derecho electoral, quienes están afectados, los partidos políticos. Pero en el artículo 74 de la propia Constitución, usted va al párrafo 4 y le dice, artículo 74, de los derechos y garantías fundamentales. Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales, y el derecho a elegir y ser elegido un derecho fundamental, y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular del mismo, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procuran armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución. Procuran armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución. O sea que si van a interpretar papel que no les es dado, tienen que tomar en cuenta eso que dice la Constitución. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Eso lo puede hacer un tribunal de manera alegre? No, porque para sus decisiones, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene muchas formas de resolutar, de tomar sus decisiones mediante sentencias. Entonces la Constitución manda, cuando va a hacer un tipo de ponderación entre dos derechos fundamentales, aplicar lo que se llama eso, el principio de la ponderación. ¿En qué consiste ese principio de ponderación? Te pone en una balanza los dos derechos encontrados. Y esa balanza, a través de una fórmula cuasi matemática, Sabreleski la escribió, la hizo. En esa fórmula usted va a determinar cuál de los dos derechos inculcados o afectados pesa más, y a eso usted le dará la razón. Pero era obvio, había de esperarse lo que la Junta Central normalmente la que involucra hizo. El colectivo. No, la que pese más. La que pese más es la que la fórmula diga que pese más. Es una fórmula cuasi matemática para esos fines. Al menos eso yo lo estudié en la materia de Derecho Constitucional. No sé si ya lo cambiaron, pero hay una fórmula que está ahí, una fórmula preciosa, bellísima. Quería decir eso sobre ese tema porque
ha sido cónsono el resultado con lo que aquí en esta mesa se ha predicado. No esperábamos un resultado diferente al que se ha tomado, por lo que, repito, la Junta no se va a desdecir. Adolfo, debe haber un mecanismo para que ese concepto que tú ponderas muy profesionalmente sobre la favorabilidad, concepto que yo conocí cuando aquella vez que se discutía el tema de los partidos mayoritarios, ¿tú recuerdas? Sí. Y la decisión de que si era mayoritario el PRD y Fuerza del Pueblo. Nosotros no iniciamos una instancia, quien la inició fue Fuerza del Pueblo, pero ese concepto de favorabilidad nos afectó a nosotros beneficiándonos, porque en 2 de los 3 niveles nosotros sacamos más votos que del 5%, inclusive y la gente que le habían dado ganancia de causa, que fue Fuerza del Pueblo, habían sacado más del 5% solo en el nivel presidencial. Entonces, el concepto de favorabilidad aplicaba aún más a nosotros, y ahí entendí el concepto. La magistrada Fernández, que tú debes conocer, magistrada no, la titular de la Junta, Dolores Fernández, hizo un voto disidente hoy también, ya lo había hecho en la resolución 13. Y te voy a leer, y es una pena que ellos no dominen ese concepto, y tú debías coger la grabación de esto y mandárselo a los miembros de la Junta, incluyendo a tu amigo, porque ese concepto deben incorporarlo al momento de analizar las decisiones que han estado tomando, y no lo han estado considerando. Entonces mira lo que dice la magistrada, que en su voto disidente resoluta 3 puntos. El primero es de acoger la resolución de reconsideración. El tercero es definir que los plazos, como decidió el Pleno, se cambiaran porque los partidos están afectados por esta discusión. Pero en el segundo te da la razón. Caramelito le mando. Te da la razón y dice: acoger en cuanto al fondo las solicitudes de reconsideración interpuestas por las organizaciones políticas reconocidas a la resolución 1323. En efecto, establecer la aplicación de los artículos 57 y 58 de la ley 3318 de partidos políticos, agrupaciones, y el artículo 136 de la ley 2036 orgánica, sin más interpretación. Oigan esto, que es ahí donde coincide contigo. Sin más interpretación que la voluntad expresa del legislador, respetando los principios de autodeterminación y autorregulación que les confieren la Constitución y las leyes a las organizaciones políticas. O sea, que yo no entiendo por qué la Junta insiste en desconocer el artículo 136 de la ley 2023. No entiendo. El artículo 82 también debe ser tomado en cuenta. Hay muchos artículos que o no se tomaron en cuenta o se manejaron de manera... Sin embargo, yo no he escuchado a los partidos políticos con esos argumentos, ¿no? Lo que lo rechazan. No lo han usado. No lo han usado. Yo se lo dije, o sea, al delegado. Pero yo te pregunto, mira, en el caso del PRD, hace ya unos días, ¿cuáles son los argumentos del PRD para oponerse a la resolución? Específicamente. Que violenta ese artículo 136 de la ley 2023. Entonces ahí está. Que la Junta está interpretando un artículo que no tiene facultades para interpretarlo, que tiene que aplicarlo como el legislador lo plasmó en la ley. Bueno, pero entonces, ¿en qué sentido afecta eso al PRD y no, por ejemplo, al PRM? Porque el PRM está en el poder y cualquier insatisfacción haya la resuelve. Eso no es un argumento. Eso no es un argumento. Sí, claro, patrón, esa es la realidad. No, tú puedes estar seguro que si el PRM tuviera una posición contraria, porque ya pasó en el pasado. Eso no es un argumento jurídico. Ya aconteció en el pasado. Entonces la oposición no es porque no sirve, es porque se está en la oposición. No. O porque no me conviene a mí. No, además de que no conviene, hay un precedente de que la Junta está administrando algo prácticamente insignificante y pequeño. Entonces, si no es capaz de ser leal a la ley en lo poco, después en lo mucho va a ser Pero lo que sí problemático. debió llamar la atención es que la inmensa mayoría de los partidos políticos se estaban oponiendo a la decisión que estaba tomando la Junta Electoral, y se supone que se han ido reduciendo, se fueron reduciendo. Sí, que se hacen reuniones, y habría que ver, se han entonces, dividido. Habría que ver cuál fue el argumento de los partidos políticos en relación a esa negativa que tenían. Porque tanto los delegados de los partidos políticos
como los miembros de la Junta Electoral tienen conocimiento profundo de leyes en materia electoral, Ahora, Adolfo, por eso seleccionan los delegados políticos, los que tratan más los temas desde el punto de vista electoral. de derecho electoral. Claro. Adolfo, Sí. Los argumentos que yo he escuchado, los argumentos que yo he escuchado de los políticos son argumentos meramente políticos, de todos, Sí, claro. meramente políticos. Sí. Por eso es que te digo que lo que se evidencia es que hay un gazapo, como yo he dicho aquí, una antinomia. Es decir, hay un vacío en la ley. Porque de no haber un vacío, no tuviera sentido esta discusión. Exacto. así es. Entonces, es necesario, y por eso puede tener alguna aquiescencia la decisión tomada por la Junta versus lo que yo estoy planteando. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, hay confusiones. Exacto. Por eso es que Pero ella hay que esperar que sea el Tribunal Constitucional quien en su momento En este defina- caso, el superior electoral primero. Pero sí. No, claro, me refiero a Ok, sí. Ahí le iba a preguntar a Adolfo, sí, porque yo entiendo que esta es una materia administrativa, no es un tema propiamente electoral. No, tiene que ir al Tribunal Superior Electoral. Recuerda que la sentencia de donde ellos fundamentan fue del Tribunal Superior Electoral. Sí, En pero- ese entonces Román Jaque era presidente. Pero no importa, digamos, el estamento judicial al que pertenezca. Lo importante es que los estamentos funcionen. Y en su momento, sea el Tribunal Superior Administrativo, sea la Junta, sea el Tribunal Constitucional, porque involucra derechos fundamentales, y la Junta y el Tribunal Constitucional tendrá que tomar una decisión que resolute lo que haya que resolutar. Mira, Roberto, Sí. te voy a mandar la instancia que depositaron los partidos políticos, porque es posible que algunos políticos estén en los medios. O sea, yo voy, Ángela Costa va a... ¿Dónde que tiene Adolfo un programita que me dijeron que tiene? Y entonces me entrevistan y me preguntan sobre el tema y yo doy mi opinión, pero no he leído la instancia que han depositado los partidos, en la que sí hacen argumentos jurídicos de por qué la oposición. Es un documento de casi 60 páginas. Ok. Bueno, eso es lo importante. Bien, quería decir eso sobre ese tema para ser consono con la posición que hemos venido sosteniendo aquí durante días. Hay otro tema al que me quiero referir relacionado también con la Junta Central Electoral y una decisión muy bien intencionada a mi modo de ver, pero que todavía a mí no me queda claro. Es el acuerdo que hizo con la Procuraduría General de la República para que los presos preventivos puedan votar en las elecciones. Hay que partir del principio de que los presos preventivos no tienen sus derechos conculcados, o sea, no son afectados. La Constitución no les afecta hasta que no haya contra ellos una sentencia definitiva, que entonces pueda restringir ese derecho. Derechos de ciudadanía son esos. Pero ellos han decidido, pienso yo, que de muy buena fe. Y hay que tomar en cuenta cuántos presos hay en el país. Se estima que en el país ahora mismo hay unos 25,000 presos. De esos 25,000 presos... Pero 25,000 presos, 20 ¿cómo? ¿En qué No, en categoría? sentido general, No, ya es los total, preventivos está son hablando otros. Sí. total. De esos 25,000 hay unos 16,000 ok. que son preventivos. Son partidos. Se está buscando que ellos puedan ejercer su derecho a elegir y ser elegidos. Sin embargo, la forma en que se va a hacer eso es lo que yo todavía no puedo entender. Y En parto este de caso que es a si elegir alguien nada más. como yo, que se supone tiene alguito de conocimiento, no lo entiende y se quiere beneficiar a los presos, tendrán que hacer un trabajazo de aquí a las elecciones para que todo aquello quede claro, mucho más allá de cualquier duda razonable. Y que me explique la Junta Central Electoral cómo va a cometer violaciones a la ley nueva vez. ¿Por qué? Porque, bueno, para usted votar, usted tiene que estar registrado en un lugar determinado, de conformidad Un con la centro ley. de votación. Un centro de votación o una provincia tal por una razón tal. O sea, un preso de la capital, pero que está en Pedernales, no puede votar en Pedernales, porque su centro de votación está en la capital. Y no veo en la ley, me pasé el día estudiándola, alguna forma que le permita a la Junta, más allá, porque dije ahorita que la Junta pertenece al derecho administrativo, y en derecho administrativo se hace solo lo que la ley manda. Consecuentemente, mediante una resolución, la Junta no puede suplir un argumento legal para decir, estas votaciones las vamos a tomar y entonces lo vamos a poner en lo anulado, en los observados o en algún renglón. Yo quisiera que ellos me expliquen eso, mucho más allá de cualquier. ¿Entiendes? La Junta puede Sí. establecer un centro de votación especial
o No, móvil, no. y lo ha hecho en el pasado. Yo no estoy hablando del centro de votación. La para Junta- los presos, la- pero con no, un padrón especial de ellos levantado. No, Por no, eso va a ser un es que no hay un levantamiento padrón biométrico especial. Hay de un todos. la Junta, a la hora de la elección, corta un padrón. Se corta un padrón nacional, Sí. no un padrón especial. En ninguna ley te habla de un padrón especial. Pero no estoy hablando tampoco de centro de votación. Yo te hablo de condiciones sine qua non para tu votar. Yo, por ejemplo, voto en el Liceo Secundario Pedernales, en la mesa 6. Eso está establecido así. Si yo voy a la mesa 3, ¿qué me No pasa? votas. No puede votar. Entonces, un preso de la capital, que vota aquí en la capital, pero que está preso en Pedernales, me le van a cambiar la mesa. ¿Con qué facultad? No la puede cambiar la Junta, pero está bien. Ahorita tú explicas en tu turno por qué la Junta y cómo puede cambiarlo. Porque para mí es intrascendente el voto de los presos como tal. ¿Por qué? Porque son 16,000 presos. 16,000 serían los que voten. Una pregunta. Y doctor. votarían en cualquier parte del país de manera indistinta. Dime, Esos ¿qué? 16,000, Ujú. tú dices voto preventivo, pero yo entendí que dentro de los otros 10,000 o 9,000 que no son presos preventivos, hay gente que todavía tiene sus derechos habilitados. No, pues si Porque tiene no una tienen se- sentencia definitiva. Definitiva, que Corrígeme, no por tienen favor. la todo cosa el que no tiene irrevocablemente una juzgada. sentencia en firme y está preso es de manera preventiva. Ah, ok. Exacto. Sí. Los otros ya Porque no son solamente preventivos. a los que tienen una sentencia son los que se les restringe ese derecho de ciudadanía, que es el derecho a votar. Pues mira, Mm. tengo la apreciación de que el uso que se le está dando a los 16,000 es a los preventivos que tienen un proceso todavía no Pero por eso son Pues por eso preventivos, son patrón. Por eso que son preventivos, estamos hablando de los preventivos. preventivos, Que siempre- hay patrón. gente que Siempre van a todavía hacerlo más. no ha perdido sus derechos porque no hay una sentencia en firme. Pero por preventivo es lo mismo que estamos Si hablando. no hay esa sentencia si firme, usted es no tiene preventivo. una sentencia, Es preventivo. Sí, usted no pierde su derecho. Se pierde su derecho cuando usted Pero esa es la tiene una cantidad de sentencia. presos Pero además, preventivos, realmente. con el derecho a elegir, queda abierto también el derecho a ser elegido. Sí, claro. Exactamente. Los dos derechos. Pero ¿cómo puede? He En escuchado... otras palabras, es un preso preventivo, entonces podría ser candidato a regidor así. No, a la que presidencia. he oído gente con ese disparate de esta mañana, pero es un disparate y explico por qué. El hecho de que usted tenga su derecho a elegir y ser elegido garantizado a través de este método que se trata de establecer, no significa que usted puede ser, no tiene derecho a ser elegido en el lugar en donde está preso. Porque para ser elegido también hay unas ciertas condiciones. Claro. Para yo ser candidato en Pedernales, tengo que ser de Pedernales. O haber vivido allá durante allá más de 5 años. durante más de 5 años, en los últimos 5 años, Sí. previo a las elecciones. Correcto. Consecuentemente, comenzar a Entonces, decir eso sería- que los presos pueden elegirse en la victoria, ¿no? Pero acá, O sea, que había entonces que trasladar un preso a votar a su comunidad. No, le llevan unidades móviles porque ya se ha hecho en el pasado. Yo no entiendo por qué el lío, porque se ha hecho en el pasado. dime Aquí cuándo se ha hizo? hecho, aquí no se ¿Cuándo ha hecho. hizo? Pero Claro dime que cuándo sí. se hizo. Se ha hecho en varias elecciones. Coño, pero tú. Siendo yo delegado qué de la vaina, Junta coño, Central por, Electoral. por llevar Está la bien. contraria nada más. pero si se- Dime cuándo los presos si se aquí han está haciendo votado. ahora. Patrón, Pero Oye, ¿cuándo han Google- votado los Google presos ahí, aquí? Google está ahí. Pero Pero patrón, no, patrón, tú- escúchame, búsquelo, escúchame, pero no te búsquelo. vayas, no te vayas, no te vayas, escúchame. Escúchame, Adolfo. Pero Tú si no se, puedes, patrón, pero si se ha hecho nada más otras por veces, discutir, patrón, escúchame, si pero- se ha hecho otra vez, si no se ha tiene hecho otra vez, sentido. no tiene sentido este proceso que se está Eso haciendo. es vedetismo, hombre. No, 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 Ahí lo que sí uno Ya llega a por la Dios. conclusión es No, pero que ahí no. la Junta Se ha Electoral votado. se está creando, Pero, Claro que sí. ¿cuándo, se patrón? está creando innecesariamente un problema. Que no se trata del centro, hermano. Yo no estoy hablando de que se lleven unidades móviles. Pueden llevar una mesa a todos los presos, cada uno una. Ese no es el problema. Es el derecho donde yo voto, que está establecido donde cada ciudadano debe votar. Por eso tú ves que hay problemas con el trasiego de votantes. Por eso a Pedernales van cada año 6, 7 y 8 mil personas a votar, pero es porque le cambian Y el lugar de votación. Y deciden las elecciones. Perdóname, Entonces no es Adolfo. porque esté en la victoria o no, es porque no pueden ¿Por qué? votar en esa zona.